Che, Diego, no me quiero hacer el boludo con lo de ayer. ¿Con qué? ¿Con lo de Vaca o con lo de mi viejo? No, con lo de tu viejo. No sabía que era tu viejo. Pues yo no quería que se supiera que era mi viejo. Bueno, pero ¿cómo no me lo vas a decir? Que tu papá, yo la cantidad de veces que hablé mal de él delante tuyo. Y yo siempre hablo mal de él enfrente de todo el mundo. Pero ese no es el problema. El problema es que yo no quiero que me traten como si fuese su hijo, ¿entendés? O sea, no quiero que se sepa que soy el hijo del dueño, por esa razón. Sí, igual, ni siquiera él te trata como a su hijo. Cuando me tiene que tratar, sí me trata así. Sí, siempre me llevé bastante mal, pero ahora está peor que nunca la cosa. Bueno, igual tranquilo, esto muere acá, ¿eh? Pero contá conmigo. Gracias. Igual tampoco me quiero hacer el boludo con lo otro. Ah, ahí que quería llegar. ¿Y? ¿Qué onda con eso? No sé, boludo, tengo la cabeza así como que me pasan un montón de pensamientos. Pero buenos, malos, horribles, terribles. ¿Qué? Sí. Digo, no sé. ¿Qué? Nada, que yo justo estaba como el culo con Caro y me mando esa, ¿viste? Bueno, ¿y? ¿Qué problema hay? Sí, garchamos, qué sé yo. Éramos 3 y se dio de esa manera. No hay mucha vuelta para darle. No, está bien. Pero un trío. Hicimos un trío. Hicimos un trío, No sé, sí. Nunca se me había pasado por la cabeza. Bueno, pero escúchame una cosa. ¿Nunca se te pasó por la cabeza hacer un trío? O sea, ¿estás loco vos? No, Me voy. No, sí. Pero de ahí a concretarlo es otra cosa, ¿viste? Es sexo. Nada más. O sea, hay 1000 maneras de disfrutarlo. Está bien, pero yo estoy en una relación hace 7 años. Te repito, es sexo, no es amor. Hay 1000 maneras de disfrutarlo y además, para que te quedes tranquilo, esta chica está en una relación hace como 7, 8 años también. Sí, para mí es así, ¿viste? Sexo y amor son 2 cosas distintas. Es como si agarrar por Colectora o agarrar por Panamericana. O sea, se parecen, pero no es lo mismo. Va distinto y en algún momento se juntan esas 2 cosas. A ver, sexo y amor, cuando se juntan, ahí sucede la magia, explota todo, está todo buenísimo. Sí, está bien. Yo a lo mejor soy un poco más, no sé, estructurado o lo que fuera, pero me cuesta separar el sexo del amor. No es que yo no pueda estar con una persona que no ame, pero distinto. Está perfecto. Vos lo ves de otra manera, yo lo veo así, está bien. Cada uno tiene su forma de ver la vida. Buenísimo. Pero a ver, por ejemplo, vos, ¿cuál fue tu relación más larga? Ahí está, otro preconcepto que me rompe las pelotas. ¿Qué tiene que ver duración? No, importa la calidad de la duración. Puede durar 20 minutos, no sé. Bueno, no me estás contestando igual. Qué sé yo, estuve medio año, casi un año. Casi un Casi año. un año, sí, bueno, y después nos separamos, cada uno fue por su lado y está todo bien, está todo perfecto. Me haces poner nervioso, mira, tiro todo. ¿Y en el medio? ¿En el medio qué? ¿En el medio qué hiciste? En el medio de la vida, qué sé yo, hice cosas, salí con otras personas, y tuve otro formato de relación. No sé qué querés saber, vamos a laburar y hoy a la noche, si querés, nos tomamos unas copas de vino, lo charlamos en otra tonalidad. Dale. ¿Te parece? Che, bueno, aflojemos un toque porque están por llegar las chicas y ya estamos a ruinete, ¿Aflojemos, dijiste? Habla por vos, yo estoy impecable, ¿eh? ¿Quiénes vienen? Vienen Vaca, la prima y 2 amigas más. No, yo te digo, a los 15 pido cambio, Ah, tranquilo, está todo bien, no pasa ¿Sabes qué me nada. hace acordar? ¿Qué? Una noche, una de las primeras veces que salíamos con Caro, caímos a un bar. Para nosotros un bar normal. Resultó que era medio como un swinger, ¿viste? Seguir hablando de Caro toda la noche, tengo las bolas llenas de Caro, ya está. Tienes razón. ¿Ya fue? No hablemos más de mí. No hablemos más de mí, hablemos de vos. Ah, hablemos de lo que quieras. Pará, mirá, yo soy un verde, mirá que tenía ahí preparado y me había olvidado. No, pará, allí no, está Un loco. gincito, Que mañana me explote la cabeza, ¿no? Yo Ni a pedo. dormir sobrio no me voy. Estoy esperando que hables de vos. Pero vos vas a tomar gin, te vas a poner más en pedo, vas a hablar 3 horas más de Caro, yo te iba a tener que bancar. Te ¿entendés? juro que no, te estoy diciendo, hablemos de vos. Bueno, ok. Pero primero brindemos. Salud. Chinchun. ¡Ay, boludo! Era tremendo lo que pasaba, porque era como una especie de cama romana enorme, pero enorme, donde estábamos todos ahí, y como que yo no distinguía quién era quién porque la luz estaba apagada, y de golpe donde terminaba el cuerpo de uno, arrancaba el cuerpo del otro, y era un quilombo que no te explico, ¿no? Una locura total, ¿no?